Estimados hermanos, hermanas, acudimos al Evangelio, la buena noticia del Señor. Y acudimos porque necesitamos siempre encontrarnos con Jesús. Él siempre viene a nuestro encuentro. Pero también nosotros tenemos que dar pasos para que ese encuentro sea mutuo, ¿verdad? Porque nosotros lo necesitamos. El Evangelio, fuente inagotable de encuentro con Jesús. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, nos dé la sabiduría, que nos dé la fortaleza, el entendimiento, el consejo y todos sus dones para comprender su palabra, encontrarnos con Jesús y esforzarnos por hacer su voluntad. En este mes de junio hemos celebrado fiestas importantes en nuestra liturgia, en nuestra iglesia. La fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la Santísima Trinidad, Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, de María. Y también estamos celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo. Dos santos pilares de nuestra iglesia que acudimos a ellos también, a sus ejemplos de vida, a su entrega hasta la muerte, por amor al Señor y al servicio del reino, del anuncio del Evangelio. Por eso podríamos decir como San Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O como San Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. Por eso nos atrevemos a tener un momento con el Señor, ofrecerle nuestra vida, todo lo que somos, hacemos y tenemos, especialmente ofrecerle a nuestros queridos enfermos, la oración por nuestros seres queridos que ya han partido al encuentro del Señor, por los que están más solos, y tantas situaciones que vamos viviendo, familiares, sociales, como país, en el mundo, ¿verdad? Tratamos de encontrarnos con Jesús para entender, comprometernos también con lo que va pasando y tener la fuerza, esa fuerza de los santos, San Pedro y San Pablo y todos los santos, ¿verdad? Que tuvieron para dar la vida, como digo, por el Señor, anunciando la verdad. En esta fiesta de San Pedro y San Pablo podemos destacar algunos rasgos de estos dos grandes santos, pero también hacemos referencia al Evangelio de este 29 de junio. San Pedro, llamado a orillas del lago por Jesús, pescando con sus parientes, con sus amigos, Jesús pasa y le dice, ven y sígueme, sígueme. Y dice el Evangelio que dejándolo todo, lo siguieron. Hoy también el Señor a nosotros nos dice, sígueme. Ojalá que nuestra respuesta también sea siempre generosa, ¿verdad? Y dejemos aquello que nos impide seguirlo para tener esa libertad de anunciar el Evangelio en todas partes. Hay muchas cosas que nos impiden seguir al Señor, muchas veces. Apegados no solo a veces a cosas materiales, sino que también a ideas, a sentimientos,
estamos apegados a cosas que aparentemente descubrimos que nos hacen bien, pero no siempre esas cosas son las más importantes. Pensemos en aquellas cosas que nos impiden, para pedirle la gracia al Señor justamente de decirle: Señor, ayúdanos aquí, ¿verdad? Danos esa libertad de espíritu para responder a tu llamado. Todos nosotros hemos sido llamados y somos permanentemente llamados por el Señor. Como San Pedro, como San Pablo. Y San Pedro siguió al Señor, un hombre humilde, trabajador, que sabemos un poquito su historia, cuántas veces estuvo cerca del Señor, cuántas veces se alejó también, lo negó, pero le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y dio la vida por Jesús. San Pablo, lo mismo, de perseguidor de los cristianos, se encuentra camino a Damasco con Jesús. ¿Quién eres?, le pregunta San Pablo. ¿Eres tú a quien persigues?, le responde Jesús. Y desde ese momento, San Pablo se transformó en el gran anunciador del Evangelio de Cristo resucitado. San Pablo, que entendió que su vida no era nada, no soy nada sin Cristo. Mi vida es una basura sin Cristo. Por eso todo lo he confiado en Él. Sé en quién he puesto mi confianza. Y que comprendió que lo más grande es el amor. Ellos nos enseñan hoy, más que nunca, cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana. Fueron dos testigos que respondieron al llamado, que se la jugaron por el Señor y que dieron la vida por el Evangelio. Que hoy necesitamos de su fuerza, de su valentía para anunciar a Cristo. El Evangelio de este 29 de junio de 2022, de San Mateo 16, 13 al 19. Jesús camina con sus discípulos y le hace una pregunta que creo que es una de las preguntas fundamentales que tiene el Evangelio de parte de Jesús, porque va a depender de esa respuesta que demos, cómo ordenamos nuestra vida de fe. Primero les dice Jesús: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea, podríamos decir, estaba dividida la respuesta, ¿verdad? Pero Jesús no se queda en esa pregunta como para saber de una manera de que tener un sentido, una actitud curiosa, ¿verdad? Sino que prepara la pregunta para hacerle la pregunta a los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que es? ¿Quién dicen que soy? Esta pregunta, como digo, yo creo que es una de las fundamentales del Evangelio. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Y sería bueno quizás hacer ese ejercicio de describir, colocar honestamente quién es Jesús para mí, ¿verdad? Y puedo dividir la hoja. En una columna colocar lo que para mí es Jesús y después tratar de investigar o tratar de conocer
realmente quién es Jesús y qué cosas están en la línea del verdadero rostro del Señor y cuál me faltan, por ejemplo, o cuál puedo estar equivocado también. Porque es muy importante relacionarse con el Dios verdadero, con el Hijo de Dios, no un Jesús hecho a nuestra medida, sino que con el verdadero rostro del Señor. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿O quién debiera ser Jesús para nosotros, verdad? Por eso la respuesta es muy importante. Ya la pregunta es importante, pero la respuesta quizás para nosotros de todas maneras es mucho más. Va a depender de nuestra respuesta, como digo, cómo ordenemos nuestra vida de fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cuáles deben ser nuestras actitudes, nuestra confianza, nuestra esperanza? ¿Cómo ordenamos en el fondo nuestra fe? Nuestra fe está puesta en el Dios verdadero, en el Jesús del Evangelio, o en ideas o en tradiciones solamente, o en aprendizajes, pero que no llegamos necesariamente al corazón de Jesús. Creo que en esta fiesta de San Pedro y San Pablo podríamos hacernos esa gran pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién fue para San Pedro? ¿Quién fue para San Pablo Jesús? Sería también otra instancia de oración, buscar a San Pedro en el Evangelio y también a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en sus cartas. ¿Quién fue Jesús para San Pablo? Y ahí tenemos una riqueza inmensa. Ojalá que lo podamos hacer, ¿verdad? Acudamos al Evangelio. Descubramos quién es Jesús. Ordenemos la vida de acuerdo al Dios verdadero en Jesús, Jesús de Nazaret, el crucificado, el resucitado. Y San Pedro le responde acertadamente esta vez: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y por eso Jesús le dice: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino el Padre que está en el cielo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el ungido, tú eres el enviado. Pedro fue tomando conciencia quién era Jesús, porque estuvo a su lado, porque escuchó a Jesús. Dentro de sus contradicciones, entendió que estaba delante del Hijo de Dios. Por eso, al final, cuando le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. Y por eso aquí, en este Evangelio, cuando Pedro lo reconoce como el Mesías, el Hijo de Dios, le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Tú eres Pedro, cabeza de la iglesia. Hoy Francisco. Pedro, el humilde pescador que pone Jesús al frente de la iglesia. Pedro, esa roca firme. Que ojalá también a nosotros nos dé esa gracia al Señor de comprender nuestra misión. A cada uno el Señor le ha dado una misión. A Pedro le dio una misión, a San Pablo le dio una misión.
y a nosotros también. ¿Cuál es esa misión? Anunciar el reino de Dios. Anunciarle a otros que Dios es un Dios vivo, que Cristo ha resucitado. Anunciarle a otro que Cristo es, como lo dice San Pablo también, ¿verdad? Cristo es la resurrección, la vida eterna. Que nuestra fe está puesta en Él. Que nuestra única ganancia es Cristo, dice San Pablo. Cristo, mi única ganancia. Eso, anunciarle a otros esa gran noticia. Esa es nuestra misión, ser testigos del amor de Dios. Ser testigos del amor de Dios. Otro tema de San Pablo, muy recurrente, el amor, ¿verdad? Nada más importante que el amor. El amor es servicial, no tiene envidia. El amor nunca pasará. Pero para ser fieles a la misión, tenemos que ser fieles al encuentro. Tenemos que ser fieles a la respuesta. Tenemos que ser fieles al seguimiento, al discipulado. Vale la pena caminar con Jesús. Lo que nos enseñan no solo San Pedro y San Pablo, sino que tantos santos a través de la historia y tantas personas que hoy nos rodean, especialmente los humildes, los sencillos, con una fe profunda, viven el seguimiento del Señor cada día. Y uno dice, vale la pena. Ojalá que al acercarnos al Evangelio, a Jesús, renovemos el amor por Él. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te queremos. Porque Él siempre está renovando el amor por cada uno de nosotros. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia pertenece a Cristo. Nosotros queremos ser servidores de la iglesia de Cristo. Cristo es el centro de la iglesia. A Él seguimos. A Él queremos servir en nuestros hermanos y hermanas. Pero Cristo, Él es la iglesia. Mi iglesia, dice Cristo. Es muy importante ese punto porque a veces nos quedamos, por decirlo así, en lo humano, ¿verdad? Pensamos que la iglesia es de los sacerdotes, religiosas, o de los agentes pastorales, nuestras parroquias, de los catequistas. Sabemos que la iglesia, todos pertenecemos a la iglesia. Todos estamos llamados a este rebaño del Señor, pero la iglesia es de Cristo. Por eso también es santa. Pertenecemos a esta iglesia que es de Cristo. Y queremos servir en ella, humildemente, haciendo el bien. Una de las cosas que le decían a Jesús, este hombre pasó haciendo el bien. ¿Cuántas personas hoy hacen el bien? Es un testimonio para nosotros. En nuestra iglesia tenemos que hacer el bien, tenemos que sembrar, tenemos que servir. En todo lo que hacemos, ser luz, sal, dice el Evangelio, para que otros encuentren también el camino. En el tiempo en que vivimos complejo, difícil, necesitamos de apóstoles, misioneros y misioneras,
que anuncien con fuerza el Evangelio. Queremos pedirle también esa gracia al Señor. Te daré la llave del reino, le dice Jesús a Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le da poder a Pedro, pero eso especialmente para mostrar la misericordia de Dios, para guiar a este rebaño, sabiendo que Cristo es el que está ahí en el centro, ¿verdad? Pedro tiene esa misión del pueblo de Dios, de este nuevo pueblo de Dios. El vicario de Cristo. Rezamos también por el vicario de Cristo, por el Papa Francisco, por su salud, pero para que nos siga guiando con su sabiduría, ¿verdad? La fe en el Papa es porque tenemos la fe en Jesucristo. En esta fiesta de San Pedro y San Pablo puede ser una bonita ocasión, como digo, para acercarnos a estos dos santos, conocerlos más. San Pablo tiene tantas cartas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, donde podemos descubrir a Cristo. No quedarnos a San Pablo, sino que San Pablo nos lleva a Cristo. No quedarnos a San Pedro, sino que San Pedro nos lleva a Cristo. Pero los dos dieron la vida por él, en el martirio. Dieron su vida. Hoy día también nosotros queremos dar la vida por Jesús. Pedir siempre esa gracia, porque sabemos que a veces con nuestras cobardías, falta de fe, y tantas cosas que nos sacan de la vida cristiana y nos sacan de la vida en sí, ¿verdad? Volver al centro de lo que somos como seres humanos, donde encontramos a Cristo, que quiere que nuestra vida sea plena. El Evangelio entonces es esta fuente donde nutrimos nuestra vida, donde nos acompañamos en la oración, donde nos acompañamos en la misión y donde agradecemos también a estos discípulos, al Señor por los discípulos y por tanta gente que a partir de Cristo comenzó una vida nueva. Y a través de su testimonio se fue prolongando la vida cristiana. Como hoy, ¿cuántas personas nos dan testimonio? Y eso es una riqueza de nuestra iglesia, especialmente los sencillos, los pobres, que se abandonan permanentemente a la gracia de Dios. Que San Pedro y San Pablo nos den la gracia de responder al llamado del Señor, que nos hagan valientes para anunciar el Evangelio hasta dar nuestra vida por Jesús, pero con la mirada en la vida plena, en la vida eterna, porque Cristo ha resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, dice San Pablo, en vana sería nuestra fe. Damos gracias a Dios, agradecer a tantas personas por su testimonio de fe, de entrega en nuestra iglesia y en muchos lugares que nos dan esperanza y necesitamos de esa esperanza. Ponemos nuestra vida en las manos del Señor, que Él nos dé esa fortaleza, como pedíamos al comienzo, sabiduría, entendimiento, para comprender que lo mejor
que nos puede pasar en la vida, encontrarnos con Jesús, anunciar su evangelio y vivir como hermanos y hermanas. Que Dios nos bendiga y nos cuide, especialmente a nuestros queridos enfermos, a los que se sienten más solos y tristes. Nuestra oración también para cada uno de ellos. Que estén muy bien, que Dios los bendiga.